es el Día Mundial de la Seguridad y de la Salud en el Trabajo. Veamos este reportaje, por favor. De acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo, cada 15 segundos un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Es por eso que en cada empresa se debe crear un ambiente seguro para los trabajadores. Funciones de operar máquinas y todo eso, la verdad es que necesitarían en cualquier caso pues tener todo el instrumento que les permita realizar con seguridad o con la mayor seguridad pues todas las actividades que les sean encomendadas, ¿no? Sin embargo, esto no basta, ya que cada trabajador tiene responsabilidades y que cumplir con los reglamentos, así como prevenir accidentes. El trabajador también tiene la obligación, pues bueno, de cuidar si ven señalamientos, digamos, donde están limpiando y hay agua, pues de no atravesar por ahí, ¿no? Porque se puede generar un riesgo, sí, de moverse, de quitarse, de acudir por otro lado, ¿no? Para prevenir las muertes, lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo, así como permitir que los trabajadores regresen con seguridad a sus hogares, la Organización Internacional del Trabajo celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Los sectores del trabajo más peligrosos son la construcción. En segundo lugar se encuentra la agricultura y después la manufactura, debido a su naturaleza, pero también la falta de capacitación laboral del gran número de trabajadores sin experiencia, estacionales y migrantes. Es por eso que los cursos, capacitaciones y difusión de información en empresas, organizaciones civiles y trabajadores es de suma importancia para promover entornos de trabajo seguros. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.